A cocinar con lo que tengamos en casa. ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar. Que todo el mundo tiene. Hola, buenas tardes, pues bienvenidos de vuelta a este programa que pasa los lunes, los martes, los jueves, los domingos y se vuelve a repetir. Es el programa más querido de nuestra barra. ¿Qué hay en la nevera? Entonces ya nunca sabemos si es el lunes, martes o ya. Mira, tenemos hasta Aiko en la en la cabina. ¿Qué hay en la nevera? Y además a principios de semana. Sí. ¿Qué hay en la nevera? ¿Qué hay en la nevera? Sí, es siempre la pregunta, la misma pregunta que nos hacemos todo el tiempo. ¿Qué ocurre con muchas cosas más allá de la comida, ¿no? ¿Qué ideas hay? ¿Qué proyectos están saliendo? ¿Qué proyectos están guardados ahí que no han salido? Y el día de hoy tenemos a una gran conductora que lleva un programa en Capital 21. Tiene el programa, no recuerdo el nombre porque se me fue. Otras miradas, sí, sí. Olimpia Velasco Mora. Olimpia con Velasco. nosotros. Pero Así es. el programa al que me refiero, que sí lo veo y que sí me gusta mucho porque es una propuesta diferente en televisión que de otra manera como lo hace otras personas aparentemente parecido, no logran lo que tú logras, que es que con elementos muy sencillos y con invitados eclécticos tocas temas que se vuelven de interés, bueno, son de interés público, pero que te atrapan, son de interés en serio. Le pones y te quedas viendo el programa porque lo manejas Porque de una tiene manera... jamoncito, porque hay choricito. Lo manejas de una porque hay manera algo en la nevera. muy interesante y muy atractiva. Yo creo que además, realmente para público de todas las edades. Temas delicados a veces, ¿no? Como... Sí. Pero a ver, antes de que empecemos realmente a hurgar en ese frigorífico, en esa nevera de qué es lo que hay, a mí me gustaría saber, Oli, ¿qué se hace para comunicar? O que tú eres comunicadora, o sea, tu profesión es ser comunicaciones, ¿no? Sí, estudié periodismo en la UNAM, Uh-huh. Ciencias de la Comunicación. Sí, soy periodista de formación, sí. Y comunicar es algo muy difícil en realidad, aunque pareciera algo Sí, lo sumamente, o sea, lo hacemos todos los días, aparentemente, porque charlamos, porque aparentemente nos comunicamos con el que está junto o el otro. Pero cuando se trata de un programa, por ejemplo, este que tienes ahorita, son los miércoles, ¿no? Los martes a Los las martes. 7. Entonces yo siempre lo veo los miércoles. Porque lo has de ver en YouTube. Ya, sí lo veo en YouTube. Y se Ajá. retransmite los domingos a las 9. Ok, sí. Pero para hacer un programa que comunica mensajes, pues, los invitados que tienes, como decía Alberto, para hacer esta planeación y comunicar lo que quieres y no tergiversar esa información y que no se quede solamente ahí en el tintero, sino que trascienda más allá de la pantalla, porque uno como espectador pues sí se queda, ¿no? Como apenas que fue el de paternidad o algo así, ¿no? Sí, nuevas paternidades. O sea, hay una perspectiva de género, hay que fue lo de la menopausia, que estuvo súper interesante, Sí. que vaya, hoy en día ya se habla, ¿no? De la menopausia. Por fortuna, porque sí. antes nada, ¿no? Sí, nada. Falta uno de la andropausia, fíjate. Sí, Ajá. de la menstruación también. Ajá, sí. Pero, ¿qué se necesita? ¿O cómo hace el comunicador? Que así como, ¿cuáles son los elementos? Y luego ya nos vamos con todo lo que... Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. La verdad que me hace muy feliz estar aquí con ustedes, ya por fin.
pues participando en este proyecto. Ustedes saben que los respeto y admiro muchísimo, y además este emprendimiento siempre, buscar nuevos espacios para, pues justo para comunicar. Pues yo me encanta y estoy muy feliz de estar con ustedes hoy en este espacio. Y bueno, ¿qué se hace? No es nada fácil. La verdad es que justo es una discusión siempre entre gente que nos dedicamos a la comunicación, que incluso nosotros o nosotras que pues nos hemos formado en esto, es difícil, ¿no?, lograr tener canales fluidos de comunicación. Y bueno, el programa de Otras Miradas es, digamos, lo hicimos con esta intención justo de llegar a la gente que necesita saber sobre temas sociales, sobre temas de salud, que vemos que siempre en los medios de comunicación son temas que se quedan un poco relegados, ¿no? Como que siempre lo importante, digamos, entre comillas, es la política. Y los temas sociales, los temas de salud siempre están como relegados. Y pues hacemos televisión pública, ¿no? El Canal 21 pues es el canal público de la Ciudad de México. Y sí vemos muy importante tener esta conexión con la sociedad, con la audiencia, de pues temas que nos pasan todos los días, ¿no? Con los que estamos en contacto todos los días, que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con nutrición, ¿no? Con cómo nos estamos alimentando, ¿no? Tenemos en México pues un problema serio de obesidad, incluso entre los niños. Somos el primer lugar, desafortunadamente, en países con obesidad infantil en el mundo. Entonces, bueno, pues claro que nos parecen temas que de manera natural tendrían que estar, de los que tendríamos que estar hablando. Ahora, ¿cómo hacemos? Particularmente Otras Miradas sí tiene una curaduría especial, digamos, porque sí tengo un interés personal en estos temas, ¿no? Me he estado especializando en temas de salud ya desde hace varios años, como más de 15 años. Y digamos que cuando fui mamá, ¿no?, también como que me detonó también, ¿no?, un interés mayor por estos temas de salud, de cómo alimentarnos mejor, de cómo educar mejor también, ¿no?, de cómo crecer mejor, de cómo, pues, a lo que no tuvimos acceso a cierta información y a cierta formación también, ¿no?, dentro de la familia, pues intentar hacerlo mejor, ¿no? Siempre pues con esta aspiración, ¿no? Pero también con esta claridad de que pues no siempre se puede. Sin embargo, yo creo que sí damos herramientas a la gente, a la audiencia, de a dónde acudir para informarse. Y para, en particular en Otras Miradas sí tenemos mucho cuidado con eso, ¿no? Con a quiénes invitamos, a qué especialistas invitamos, que sí tengan pues esta solvencia, que la gente sepa dónde los puede ubicar y que también esté segura de que son médicos o doctoras certificados y certificadas, que tengan esa tranquilidad, pues, de que es un espacio en el que sobre todo pueden confiar, y que ojalá pues sea una guía, ¿no?, para que puedan tomar mejores decisiones, para que se puedan informar, pero que también sientan como esta cercanía. Ojalá lo estemos logrando. Nos fue muy bien en la temporada pasada, estamos muy contentas en la producción de que ¿esta es la segunda temporada? La segunda temporada. La tercera temporada la empezamos a finales de agosto, empezamos a grabar y va a salir hacia octubre, ¿no? Vamos a cerrar el año con la tercera temporada. Oye, ¿te ha tocado, ahorita que dices esta certificación de los invitados, ¿no? O sea, que sí están, o sea, invitamos a un chef y realmente que sea chef, ¿no? Sí. O sea, ¿no les ha tocado en alguna ocasión que ya a la mera hora y tienen a alguien que pues solo pasó de noche por ahí y no sé, algún psiquiatra o alguien que no sea lo que dice ser? No, fíjate que no, porque justo como que esta experiencia, pues, ¿no?, me ha dejado justo el poder conocer, ¿no?, un círculo importante de especialistas con los que ya tengo trato, digamos, desde hace tiempo, ¿no? Entonces, sí tengo como mucha claridad de a quién invito, y si en algún momento tengo dudas, sí busco. Sí busco referencias. Sí, porque yo me hago cargo también de la parte de la agenda, ¿no? Digamos, yo dirijo el programa y sí
yo soy quien se encarga de coordinar invitados, invitadas. Entonces, no, por fortuna no me ha tocado, espero que no me toque, que tener a alguien que no es quien dice ser, pues no, porque es muy delicado, pues los temas de salud también, siempre nos vamos mucho por buscar en internet y pues de pronto nos entra el nervio y la ansiedad y en lugar pues de acudir al médico pues buscamos en internet, ¿no? Se da muchísimo y sí hay mucha charlatanería. Es que eso es lo interesante del programa, básicamente, ¿no? Que la información que estás dando es de una manera no simple, sino de una manera muy accesible para el público, ¿no? Yo creo que eso es lo atractivo del programa que estás haciendo. Yo he visto, por ejemplo, ¿no? A David Barrios ahí, ¿no? Sí, que es fantástico, David. David. Un sexólogo muy importante. Sí. Cómo tocan los temas. Y hablo de David Barrios en este programa porque él aparece en otros programas, por ejemplo. Y voy a decir un comentario que a lo mejor a algunos no les vaya a gustar, pero hay en el Canal 11 hay otro programa donde es invitado recurrentemente, ¿no? Sí. Y es muy interesante lo que dice. Pero la forma en que lo abordan, en la forma en el diálogo, a mí lo que me gusta es que es como esta mesa, ¿no? Sí. Estamos hablando entre amigos, entre gente, probablemente no nos conocemos, pero podemos hablar sin esta posibilidad en la que hay que ser muy académicos. Y Sí, muy, sin duda. Es que no. Sí. ¿Sí? Es esa forma de comunicar, que creo que es a la que se refiere mi hermana, es esta... Es difícil. O sea, ¿qué armas se necesitan en comunicación para poder lograr que eso ocurra, ¿no? Que tanto los invitados puedan fluir en un programa que tiene un tiempo limitado, en tocar los temas de forma profunda, pero muy agradable y muy fluidos, y que al final te queden las ganas de ver el siguiente capítulo, ¿no? O sea, eso es lo más interesante para nosotros, y que no se ve siempre en casi estos programas. Sí, entiendo perfecto. Mira, yo creo que el principio es ponerte en el lugar de la audiencia, ¿no? No dar por hecho que te van a entender porque tú tienes como cierta experiencia escuchando estos temas, o bien pues los especialistas que los dominan, que tengan como esta... digamos, sí, que sean demasiado académicos. Sí tenemos también ese cuidado, pues, ¿no? También no es... Hay muchos especialistas y muchas muy buenos y buenas. El problema es que de pronto sí no pueden comunicarlo tan fácilmente. Entonces también en eso tenemos cuidado al, digamos, curar, ¿no? La agenda de invitados y de invitadas, ¿no? Que sí sean justo mucho más aterrizados, que puedan comunicar y explicar sobre todo el tema del que estamos hablando a la gente, y que justo estemos en esa tesitura, digamos, ¿no? Que pensemos y que hagamos las preguntas justo como las estaría haciendo cualquier persona que quiera aprender o que queremos aprender sobre el tema, porque yo justo siempre termino mucho diciéndoles, aprendemos muchísimo, porque siempre aprendemos, ¿no? Creo que para mí lo más importante, y creo que bueno, para muchos comunicadores, pues es esto, ¿no? O sea, lo importante es que se entienda, que la gente se sienta cercana, que sepa que la estamos escuchando y que queremos acompañarla, ¿no? Uh-huh. Creo que eso pues es fundamental, ¿no? Y siempre tenemos que ponernos como en el lugar de la audiencia, ¿no? ¿Qué querría saber? ¿Cómo se lo explicamos de manera que lo entendamos todos y todas, ¿no? Que no sea algo tan elevado, que no sea un programa de salud que nadie va a entender, porque entonces nos quedamos en las mismas. No, de pronto... Ya todos tenemos un teléfono, tenemos acceso a 1000 cosas, nomás buscas y pones algo aquí que diga, vamos a tocar el tema, ¿no? Vamos a hablar de esto, o termina siendo demasiado superfluo y superficial, con bueno, tal eso de también, audiencia, claro. O demasiado especializado en el que pues también no tiene interés general y no atrapa a nadie, ¿no?
Y en estos momentos en el que la comunicación es probable en casi cualquier lugar, con cualquier aparato que está siempre en nuestras manos, siguiéndonos, más allá de la televisión, más allá de un horario específico, más allá de, o sea, esta posibilidad de tener esta información, pues sí, se vuelve muy atractivo el hecho de poder tener esa información de una forma tan fácil, ¿no? Tan divertida, porque al mismo tiempo tú tienes tus personajes, te digo, eclécticos, que de pronto Sí. tienes ahí gente que dices, bueno, ¿y de qué va a hablar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer acá? Y de pronto sale, ¡pum!, una sorpresa interesante. Y que además hemos metido música también. Sí, 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 sí. Y que ese tema que es justo la música, que en un programa donde se tocan temas a veces delicados, la presencia de la música desde el punto de vista artístico, ¿no? Esa visión de la estética, del arte, de la sensibilidad, le da otro sentido completamente, ¿no? Está muy padre. A mí no te invitamos para darte esta felicitación ni nada, pero Muchas gracias. es importante que la gente que nos escuche vea que estas posibilidades, más allá de lo que nos imaginamos, ¿no? Hay mucha gente teniendo pequeñas estaciones de radio, podcast, videitos, muchas cosas que quieren aparecer porque se ha vuelto una profesión rara. No sé si la gente viva de esto o sea posible vivir de esto. Nosotros no vivimos de esto. No hemos ganado nada en cuestión económica. Lo que hemos encontrado nosotros es una posibilidad para decir lo que pensamos e invitar a nuestros invitados Exacto. a hablar de lo que le podemos preguntar y como en la mesa de la casa, en una sobremesa, ¿no? Claro, claro. No, bueno, esa es una imagen muy linda. El poder justo tener esta cercanía y nosotros siempre pensamos si podemos pues tocar la vida de alguien, ¿no? Y ayudarle a tomar mejores decisiones y que le ayudemos un poco en su vida cotidiana, pues bueno, ¿no? Ya estamos súper del otro lado. Y sí, el concepto del programa es justo en esto que comentan de comunicar y que sea mucho más cercano. Decidimos también combinarlo, no solamente invitando especialistas sobre el tema, sino que tener también el punto de vista de otra parte, digamos, del social que tiene que ver con la música. A mí me gusta mucho, ¿no? Yo aparte he tenido la fortuna como de conocer y mucho gracias a ustedes a una nueva generación, ¿no? De artistas mujeres, en su mayoría, porque un poco es el concepto del programa también. Nos consumen más mujeres, aunque no está pensado así, y ojalá que haya muchos hombres también que nos vean, pero el programa es consumido más por mujeres y sí tiene también un matiz de género feminista. Entonces, pues han pasado por ahí varias mujeres artistas, cantantes de jazz, y de una generación que me encanta, que creo que también aprendemos mucho con ellas. Me gusta mucho que vengan con mucho más conciencia política, feministas, que pues son generaciones que definitivamente no viven como vivimos, bueno, como me tocó vivir a mí, ¿no? Que fue mucho más difícil. Yo entré a trabajar muy joven, como a los 20 años, a un periódico. Salía como a las 3 de la mañana, porque nos tocaba la guardia a quienes íbamos entrando. Y fue muy difícil, ¿no? Porque entré en un mundo muy masculino. Habíamos muy pocas mujeres, y bueno, ya no pensemos en que hubiera mujeres dirigiendo o coordinando, que fueran editoras, ¿no? Entonces, bueno, fue un camino, pues sí, complicado, y me da muchísimo gusto ver que ahora está siendo algo más fácil, ¿no? No todo está ganado, pero sí creo que hay un camino andado importante. Y yo creo que estas chicas, particularmente ellas, estas cantantes jazzistas que nos han acompañado en su mayoría,
pues nos enseñan mucho sobre también el tener el punto de vista de ellas sobre temas de salud mental, sobre temas de amor que hemos platicado también, ¿no? Cómo nos enamoramos, cómo quitarle esta cosa romántica al amor y que también genera después mucha violencia en contra de las mujeres. Entonces, tener el punto de vista de ellas en estos temas que no son, que pudieran ser o parecer que lo son pues muy cotidianos, pero que no los frivolizamos, ¿no? Eso creo que es importante. Y entonces, bueno, pero además tenemos este gozo de poderlas escuchar, ¿no? De tener música, además de tener estas reflexiones de los especialistas, bueno, este aprendizaje con los especialistas y estas reflexiones de gente que se dedica a otra cosa, ¿no? O de que estuvo con Chileón también fantástica, hablándonos pues Sí, es maravillosa. es sensacional Conchi, ¿no? También hablándonos de amor propio, ¿no? Y de cómo a ella le ha costado trabajo también construirlo, de cómo ha venido pues su trabajo también marcado por eso, ¿no? Ella escribe sus obras de teatro mucho desde su vida personal y su experiencia. Entonces todo eso, ¿no? En conjunto, hablamos con los especialistas, pero también escuchamos los testimonios y también escuchamos música. O sea, la verdad es que es como, sí buscamos siempre que sea como muy redondo y que además se vaya conjuntando. Ese programa sí ha tenido, pues no sé si debería decirlo yo, pero sí tiene como cierta magia, pues. Sí creo que hemos de pronto podido juntar y conjuntar gente y puntos de vista y reflexiones bien importantes y que además a partir de ahí, a partir de esas mesas, se han hecho otros círculos, pues, ¿no? Que la gente que se conoce ahí termina también teniendo o armando sus propias redes fuera del programa. Entonces a mí eso se me hace fantástico. La verdad es que eso sí se me hace como mucha magia alrededor del programa. Y bueno, pues ojalá que lo reflejemos, ¿no? Sí, no, se refleja. Además, bueno, ocurre una cosa justo, ya que lo ves un poco más analizado, es uno de esos pocos programas que logra esto que llaman sororidad, ¿no? O sea, sí. Esta cuestión de la comprensión entre mujeres, la ayuda entre mujeres y la igualdad entre mujeres, ¿no? Esto me gusta mucho porque al final muchos hablan de esto, ¿no? Hablan de la sororidad, hablan de la supuesta idea de colaborar entre mujeres como iguales, como compañeras, como gentes que pues queremos enriquecer y mejorar las situaciones, pero en otros programas es claro, ¿no? Cuando te enteras cómo funciona por dentro, Sí. te das cuenta que sigue habiendo mujeres que se empoderan y no importa sobre quién Y se ejercen empoderan, el ¿no? papel, Sí. el lugar Masculino. masculino. No, totalmente. Sí, Fíjate que ahorita que decías que no estaba pensado como programa única y exclusivamente para ese segmento femenino, Sí. qué curioso, porque pareciera que sí está, fíjate, a diferencia de programas que creo que en la programación, en la parrilla, sí están pensados exclusivamente de mujeres para mujeres. Pero no logran eso. No, no, Sí. no se logra eso, porque se respira una competencia a la que estamos acostumbrados ya en la sociedad, en Sí. esta cuestión de, ¿no? Bueno, que ahorita las palabras que están súper de moda, ¿no? El patriarcado, no sé qué. Sí. Pero, o sea, así nomás de femenino y masculino, ¿no? Sí. El otro día me corrige mi sobrina diciendo que eso corresponde al género y el otro corresponde al sexo, ¿no? Algo así, no sé. Ajá. La cosa es que no entendí, pero bueno. Y la cosa es que, por ejemplo, hablando de mi sobrina y de su generación, en gente que podría ver este programa y probablemente les atraiga y les diga, pero que no sepan cómo discernir. A ver, ¿por qué pasa esa magia? ¿Cómo ocurre? Porque llevarlo a la realidad, ¿no? Sí, una cosa es, no, digo, lo platicas, lo planeas en papel y ahora, ¿cómo lo transmites? Pero además también quiero tocar otro punto, porque, bueno,
tú tienes a tu cargo ese programa de tu Tú autoría y de diriges, tu... tú escribes. Sí, y tú sí, lo produces. sí. No, es que Bueno, no- tenemos un equipo de producción. No, pero pero digamos, digamos, sí. un equipo de Siempre hay una producción, es una cabeza. televisora Ajá. y todo, Sí, pero sí, es sí. un proyecto que nace de ti, Ajá. de tu Sí. idea de hacer un programa, ¿no? Bien, podrías, en la barra de Capital 21, por ejemplo, ahorita hay uno de diversidad de género aparentemente amplio y abierto y todo. Desde mi punto de vista, no logra las cosas que tiene como cometido porque va más allá de la imagen, ¿no? Va Ujú. más allá de un espectáculo de televisión. O sea, Sí. si no logra tocar realmente las fibras sensibles, las fibras intelectuales, las fibras que te pueden ayudar a poner eso en práctica en una cuestión real. Es que a eso Pues me no. refiero Sí. con a ver qué es comunicar, porque a eso es a lo que se lleva. ¿Eres comunicólogo? Sí. ¿De formación? Sí. Pero ahora, al momento de desplegarlo, como esos libros que los abrías y se abría todo el dinosaurio en tercera dimensión, ¿no? Así, en nuestra Ujú, sí. tercera dimensión. O sea, eso es realmente lo difícil. ¿Cómo vas a comunicar? Pero también a Sí. lo que quería ir era que, bueno, tú eres directora y productora, o sea, eres el eje de ese programa. Pero también eres la jefa de planeación de Capital 21, De programación y de vinculación. programación. Ujú, Ah, ok. sí, sí. Y ahí también, pues, no sé, me imagino que la forma de pensar, o sea, en estructura de la planeación de qué programa se va a poner, qué programa Sí. se va a quitar, de qué depende del rating, depende de que, bueno, no tiene rating, pero es bueno y vamos a apostarle, o depende de cómo se forma una programación en una televisora que además es pública y siempre, al menos nuestra generación, ha entendido toda la vida que una televisora o radiodifusora o algo de comunicación público Sí. debe ser enfocado a la cultura. Ujú, ujú. Un poco sí. Digamos, atender estos temas, sí por ley tenemos que cubrir con ciertos temas que son de servicio para la población, ¿no? Debemos sí tener una barra infantil. Pues eso sí es por ley. Sí, tenemos que, y porque se tiene que dar un servicio, Sí, sí. ¿no? Entonces tenemos que atender infancias, sí debemos tener una barra infantil, sí debemos tener, no exactamente una barra, pero sí programas dirigidos a mujeres, que también todo pensado muy de servicio, Ajá. derechos humanos, cultura, ¿no? Sí debemos, son como ejes rectores que sí debemos tocar, pero digamos en lo que tenemos, en lo que nos fijamos, digamos, más que en los niveles de audiencia, que sí nos dan por supuesto son importantes para saber qué es lo que le está interesando a nuestra audiencia, ¿no? Y si estamos cubriendo como ciertas necesidades de nuestro público. Sí tenemos una empresa que nos ayuda a medir la audiencia, que nosotros no le llamamos rating exactamente porque es para las televisoras comerciales, Claro. ¿no? Y Sí, nosotros ¿verdad? somos público, Porque entonces más bien el son rating audiencias. más bien se refiere a una cuestión de mercadotecnia, Exacto, de sí. ganancia. Ajá, Entonces, en nuestro caso, pues es la medición de audiencia, ¿no? No, en las televisoras públicas no es lo que define, digamos, si un programa se queda o no, pero sí es importante para darnos una guía de ¿Qué es lo que quiere de ver que, la gente? exacto, qué es lo que está queriendo ver el público que tenemos, ¿no? Quienes nos están siguiendo. Y cómo digamos, con estos ejes rectores es como vamos cubriendo la programación, vamos así organizándola. Digo, yo tengo que ver con programación, producción es otra área, pero vaya, estamos Va de la mano. involucrados, Ajá. sí, totalmente. Y en el caso, por ejemplo, de otras miradas, pues cubre como con varios de estos ejes, pero además sí creo que también la experiencia que tengo abordando estos temas y además, pues bueno, la experiencia que tengo trabajando en medios de comunicación,
pues sí me daban como mucha guía en que hacía falta un programa así, por ejemplo, ¿no? En Capital 21. Que cubriera justo como estos temas de los que no se estaban hablando, porque de pronto estos temas de amor, de pareja, o de amor propio, o de resiliencia, o de cómo haces para lidiar con la frustración y también cómo educas a las infancias en eso, son temas que de pronto pareciera que se frivolizan mucho justo, y entonces pues parecen que no son importantes, ¿no? O se van, o sea, sí se habla, pero son más enfocados a radio, ¿no? No sé por qué o en hay televisión. No, Por ejemplo, pero es te que voy en hay un televisión ejemplo, casi un no, ejemplo en viejo. realidad Un es ejemplo en viejo. radio. En radio sí se pueden tocar. No sé si tiene Quizás se algo toquen que más. ver con la imagen. Había un programa en Canal 11, creo, hace muchos años que se llamaba Tú a alguien le importas, ¿no? Ah, ¿Era de un Canal programa- 11? Era de Canal 11, sí. Era Canal 8. Era Canal 11. Y entonces, en este programa, lo que ocurría, y es un poco siempre el mismo formato, ¿no? Tener un conductor, tener unos invitados y tener un público. Un público que habla un poquito, unos especialistas que hablan poquito, y una conductora que lleva, que al final, digo, el extremo más superficial es llevarlo a la señora que salía en la otra televisora, que lo lleva al espectáculo, ¿no? Sí, Así claro, de claro. ¿cómo se llamaba este tipo de programas como una chilena de... Se me fue el nombre. Laura, Sí, Laura Bozzo. Laura en América, ese tipo de cosas. Ajá. Es un formato que nace según yo, con una idea de Pero en ese entender, pero al final se lleva una sí, cosa horrible. En ese Sí, de tú sí, a alguien sí, le sí. importas, hacían una especie de dramatización del programa, ¿no? Como ejemplo. Como Y luego se ejemplo. debatía en Sí, teoría. ajá. Esa metodología es Era caduca, más bien, sí, vieja. horrible. Sí. Que después creo que quien mejor adoptó ese formato, pero ya en una cuestión un poco dramatizada, fue esta señora Silvia Pinal en Mujer, casos de la vida real. Pero no había debate, no era una cuestión didáctica, no era nada de eso. Pero a lo que voy es que, porque es el mismo formato, en el de ayúdame a comprender esta historia, ¿no? Y entonces ya se iba desglosando, se dramatizaba la historia, y al final, todo era por una carta, creo, ¿no? Sí, Y por al cartas final que le llegaban. ella, Ajá. ¿no? Leía la carta así Sí. y daba una conclusión. Sí. Y supuestamente, me imagino que en una televisora comercial, pues cubría esta parte de ayuda emocional, ¿no? Como servicio a la comunidad. Yo no creo, No, sí, que lo hacían no más sé, con Sí, no, eso. yo tampoco. No, Pero- porque además eso vende, ¿no? Básicamente Sí, eso claro, vende y historia, comercialmente como les telenovelas, convenía como de muchísimo. chisme. Pero Ajá, yo sí. a lo que me refiero Pero- son estos debates, que Laura en América, por ejemplo, Sí. ese tipo de formato sí lo toma Sí, sí, sí. y lo hace popular y Sí. habla aparentemente desde los mismos temas, aparentemente desde la misma Sí, idea pero de es de una tener visión especialistas. morbosa, Claro, chismosa. pero el asunto es que al Ajá. final, por eso hablaba, ¿no? Si termina siendo solamente una cuestión de espectáculo, una cuestión que no toca profundamente y que se vuelve una teatralidad, entonces no funcionan. O sea, al final, pues te No, diviertes porque con lo que no están tiene diciendo, esa porque no finalidad. tiene... Y ocurre en la misma televisión pública, ahora, actualmente, ya no de otros Ujú, años, ujú. ya no de televisión privada, sino en la misma televisión pública. Y entonces uno se pregunta, ¿va para adelante, va para atrás, nos quedamos estancados? Solo cuando aparecen este tipo de programas como el tuyo, en el que, vuelvo, es interesantísimo cómo te atrapa y es como una charla entre amigos con especialistas tocando temas. Pero es difícil importantes. poder llegar a ese resultado, porque hay a su vez otros programas que también pareciera una mesa de debate, que en realidad no es un debate, ¿no? Bueno, Pues no, son ajá. como diferentes reflexiones. Lo que pasa es que, digamos, sí creo que hay que partir primero en esto que decías que de pronto no hay una conexión con el público. Yo creo que con un principio de honestidad, ¿no? Creo que cuando pues tratamos de hablar con la gente con honestidad y además que hay un trabajo previo, pues, o sea, sí hay un trabajo previo de ver a quién vamos a invitar,
saber que lo va a poder comunicar como queremos que lo comunique, porque pues sí, justo tiene que ser como más en una charla con la audiencia. Eso es una parte. Y otra, sí creo que los contenidos pueden ser los mismos. Es que los contenidos son los mismos, ¿no? Pueden ser los mismos de estos programas de los que ustedes nos están recordando, ¿no? No muy afortunados. Pero la forma es cómo se tratan los temas y la gente que está en la mesa, ¿no? Que pues son gente que está estudiada en el tema, que realmente tiene pues las cartas para poder hablar sobre el tema con bases, con fundamentos y no frivolizarlos, ¿no? Yo creo que... No llevarlos tampoco a la cuestión de lástima, ¿no? Porque no, sí, totalmente. También hay cada programa ahí donde hay una cuestión lastimera, donde... Ay, no, bueno, hasta es un presupuesto grande, ¿no? Y un foro grande, invitados y todo, y parecía que están hablando de un mundo que al final es como una exclusión. Sí. Sacan, o sea, tú ves ese programa, no, ese no es mi tema, ¡pluc! Le cambias. Sí. No, bueno, a lo que yo iba es que por lo general este tipo de programas eran más llevados en radio y no sé por qué era más o sigue siendo estos programas más en radio que en televisión, y no sé si tiene que ver una cuestión de que es más rico la escucha que la imagen. Por ejemplo, cuando yo era niña, mi mamá escuchaba en radio, y mi mamá siempre escuchó radio, ¿no? Y escuchaba un programa en la mañana, era la barra, yo imagino que estaba enfocado a las amas de casa, y eran programas en Radio Educación, en Radio RIN. Bueno, tampoco escuchábamos la radio comercial mucho que yo recuerde, pero escuchaba, por ejemplo, a esta señora Emma Godoy, no sé si te acuerdas de ella. Ajá. Sí. A otra que creo que sí, Lili, no me acuerdo, de la que me acuerdo del nombre y además su voz que era como medio rasposa, Emma Godoy, que era una filósofa. Y eran programas de conciencia, eran programas un poco, eso es a lo que me lleva el de Otras miradas. Que desmenuzan el tema, un tema como creo que fue el último, fue el de paternidades, no, estoy mal. Por ejemplo, el de la menopausia, ¿no? Ajá, sí. Que lo van desmenuzando desde varios puntos de vista, desde varias perspectivas, ¿no? En el que no todo tiene que caer en las mismas opiniones, hay diversidades, ¿no? Sí. Pero al final tú como público sí puedes cachar una mejor visión y una perspectiva más abierta de lo que estaba así de chiquita la tuya, ¿no? Como público. Sí. Pero eso, a lo que voy es que generalmente pasaba solo en radio. En radio sí hay una barra en la que está más permitido hablar sobre, por ejemplo, ¿no? El amor, el desamor, la relación en pareja, relación de pareja, no solamente relación pareja amorosa, sino fraterno, con la familia y así. Más enfocado a ese tipo de cosas. Sí. Siento yo que era más o es más en radio y no en televisión, porque en televisión están ciertos coqueteos, pero que son totalmente chacoteros, ¿no? Como esto que decías de esta mujer chilena, o esta otra Cristina, o el de que pase el desgraciado, no sé quién era. Sí. O ahora hay una juez, que creo que ella también es viejo, ese programa, ¿no? Una mujer que supuestamente era juez, de verdad. Y está ahí con el mazo y juzgando, ¿no? El caso ahí de la mujer que se metió con la mujer del otro y quién sabe qué, y que resultó que era una cosa muy bizarra y muy
pues del chacoteo, ¿no? Sí, sí, Y sí. el morbo y esto, o sea, que jamás llegan a una conclusión como para hacerte pensar como público y de decir, mira, no me había detenido, como hubo un tema que invitaste a unos psicólogos que fue sobre la autoestima, me parece, ¿no? Ujú. Puede ser, sí. Ujú. Pero lo que yo creo es que, mira, en televisión hay como mucho esta tentación de llenarlo de cosas, o sea, como de adornar, digamos, entre comillas, demasiado los programas. Y yo creo que hay algunos que dan un poco el ejemplo, digamos, de que no se necesita tanto para realmente poder hacer un mejor programa de televisión, ¿no? En otras miradas, por ejemplo, en principio había mucho como la tentación de estar metiendo cápsulas y cápsulas, ¿no? Y como cuadritos para que fueran explicando las cosas. Yo me resistí mucho a eso y sinceramente creo que tenía razón, ¿no? O sea, al final, insisto, pues creo que la experiencia que tengo pues trabajando en medios también me da un poco eso. Es que es más rico sí, eso. y sí fue un poco un el diálogo riesgo. directo que está ilustrando con cosas como Totalmente. es viejo ese Pero método, es una cuestión que te vuelve aburrida, que se vuelve Exactamente. lo que dices, eso ya es de los años 70, Exactamente. ¿no? Vamos Entonces, a ilustrar aquí así es, y de sí. pronto ya aparece un cuadrito acá que no tiene nada que Así ver, es. o qué es lo que se encontraron y que es como para rellenar el monografía. tiempo nada más. Entonces yo me resistí muchísimo a eso y aposté más por la gente que está en la mesa y que puede aportar mucho más y que es mucho más rico escucharles que presentarles un cuadrito a la gente, ¿no? Entonces, o alguien que llegue y cante, pues, ¿no? Que además también eso te enriquece, conoces, si es que no conoces, pues a ciertas cantantes, ¿no? Que son muy jóvenes. Y dices, bueno, wow, ¿no? Entonces ya la voy a seguir escuchando. O que luego nos dan ellos o ellas mismas recomendaciones de libros, por ejemplo, ¿no? De Y que la letra de las canciones, ¿no? y las De letras pronto que como- son fantásticas. Pero que pudiera votar, ¿no? Porque ¿cómo? Si es un programa de discusión y es un programa de intercambios de punto de vista y no sé qué, ¿por qué vas a meter a una música? ¿Cómo? ¿En qué parte cabe? ¿Por qué va a cantar? ¿O por qué? Y sin embargo, fíjate, ha sido realmente algo que ha gustado muchísimo y que además a los mismos invitados e invitadas se les hace como algo fuera de lo común. Ajá. Y les encanta, ¿no? También es esta cosa como de sacar de lo cuadrado, ¿no? Los temas, pero no frivolizarlos, acercarlos, pero no hacerlos banales, ¿no? Creo que eso es como me parece un poco la fórmula, ¿no? Que por fortuna ha funcionado en otras miradas. Hay una cosa que yo siempre me pregunto cuando veo este tipo de televisión, ¿no? De pronto pensamos, ¿quién nos estará viendo? ¿Quién estará viendo el programa? Sí. ¿Quién estará viendo lo que estamos produciendo? ¿Quién estará viendo? Sí. Y a veces pensamos, bueno, va para un pequeño público, ¿no? No sabemos dónde va a quedar ni nada, pero luego también hay otros ojos de la gente que también hace producciones desde el mundo privado y está viendo cómo lo resuelve alguien con mucho menos dinero, con mucho menos Sí, totalmente. cosas Son de los producción cazadores de y de ideas, pronto dicen, ¿no? miren, Sí. ya sé por dónde va. Sí. Eso consideras que ocurre también, ya no nada más en tu programa, sino en la línea que lleva esta televisora que ha abierto la posibilidad de hablar muchas cosas que no se hablaban en ningún sitio público, ¿no? De medios de comunicación. ¿Sí has notado eso? Eso es como... Yo tengo esa sensación que sí, pero... Sí, yo creo que sí. Creo que nunca como ahora los ojos externos pues están puestos en qué está haciendo la televisión pública, ¿no? O los medios públicos en general. Yo creo que sí. Y sobre todo también por el momento político que se vive, ¿no? En que sí, yo creo pues que hay pocas opciones en los medios comerciales, ¿no? Es difícil pues, ¿no? Como optar por un noticiero que sientas que está haciendo como más, pues que realmente te está informando y que no está tratando de influenciarte, ¿no? En contra, Sí, pues, de también hay ciertas todo cosas un y de tema. ciertas ideas y de ciertas corrientes.
a mí me parece que en ese sentido, pues los medios públicos tienen pues, una gran responsabilidad, ¿no? Ujú. Que sí son un contrapeso importante, creo que como nunca había ocurrido en el país. Creo que hay mucho por corregir. Creo que de pronto también puede haber como pues errores que cuesten audiencia. Pero también creo que es algo que se tenía que vivir, pues, ¿no? Claro. O sea, no lo habíamos tenido nunca. Y entonces creo que pues tenemos medios públicos mucho más fortalecidos que hace años. Ujú. Y sí, que volteen a ver qué se está haciendo, seguro. En la mañana veía un videíto de un fragmento de un periodista español que entrevistó al Papa Francisco, que ya falleció. Y es sobre la comunicación, es sobre una pregunta directísima al Papa, así, en un formato también poco visto. O sea, a mí me llama la atención esta posibilidad de ver cómo lejana a la idea que nos construyeron y que se mantiene otra vez en esa distancia del Papa como un ser divino, Sí. y que este Papa Francisco rompió con todas las estrategias que había para mantenerlo en esta pirámide Sí, de claro. poder, y que después de su muerte realmente es cuando se empieza a ver cómo era. Es como más allá de dónde venía o qué logró hacer, que le quitan muchos méritos actualmente, pero cuando empiezas a ver la forma de comunicar de él en una institución tan importante Sí. como la cabeza de la Iglesia Católica, creo que no le gustó dentro No, pues a no nadie necesito muchos lo intereses. que decía y cómo lo hacía. Y en esta pequeña entrevista él está hablando como nosotros, con el periodista, así sentados, hablando además porque él mismo dice, no vamos a caer en tecnicismos religiosos, dogmáticos, ni filosóficos, ¿no? Vamos a hablar directamente, ¿no? Y hablando de la comunicación, dice que hay 4 cosas importantísimas que afectan básicamente la comunicación actual en los medios de comunicación de todos en general, porque todos al final lo que quieren es vender. Llámese el periodista más importante del momento de cualquier país o el tiktokero, ¿no? Sí, claro. Que está haciéndolo en su casa, que lo está diciendo de una manera aparentemente más divertida, y entonces dice, lo primero es que dicen la mitad de la información, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si dicen todo, ya no hay espectáculo, ¿no? Ya no hay una idea de completa, y es una manipulación, ¿no? Sí. Es una cosa que termina siendo, depende cómo lo veas, una verdad o una mentira, porque está segmentado, ¿no? La otra, cómo se usan los medios para difamar, Sí, para totalmente. hacer cosas que no, con el poder que tiene, ¿no? La otra es como también, al final, es muy parecido a la difamación, pero que tiene que ver con sospechosismo acerca de dejarlo ahí como, ¿dónde lo vio? No lo sé, yo me enteré, lo vi en un TikTok, esa es la fuente, ¿no? Claro. Que ahora nuestra fuente es esa, Sí, ¿no? sí, bueno. Y la cuarta Sí. es esta, lo que dice, bueno, pues la coprofilia, ¿no? Que dice, bueno, pues en pocas palabras, pues amor a la caca. A la caca de lo que son los medios en general actualmente, porque les gusta esa cuestión sucia, esa cuestión de, además de ensuciar, ¿no? Y da una anécdota pequeña sobre lo que él conversó con otro arzobispo en algún momento en Argentina, y dice el otro, yo no leo ese medio porque en cuanto lo toco escurre sangre, ¿no? Es una cuestión en la que la ética de los medios está comprometida casi de antemano en la mayoría de los que hacen esto, ¿no? Sí, bueno, eso es muy duro. La verdad es que sí, yo creo que ahora más que nunca pues estamos en eso, ¿no? En esta cosa de que pues sí hay una ética muy cuestionable en los medios de comunicación, pues sí, particularmente comerciales, ¿no? En los que pues realmente no dan cuenta de las cosas como son, sino todo es manipular.
Es difícil, pues, ¿no? Ya encontrar plumas o editoriales y líneas editoriales en las que puedas confiar. Y por eso insisto, yo creo que los medios públicos ahí tienen una gran labor, y creo que también pues mucho de los errores que se vienen cometiendo de pronto también en estos espacios pues tienen que ver con que antes no estaban, ¿no? Pues realmente como están ahora y como se está trabajando ahora y como se está tratando de hacer producción original en los medios públicos, pues antes no existía, ¿no? Entonces, bueno, pues lógico, sí, ¿no? Hay mucho que trabajar y mucho que aprender. Hay muchísimos jóvenes. Muchos jóvenes. O sea, yo soy joven y ellos son de quítate que ahí te voy, son unos niños. Sí, yo creo que otro tema pues es ese, ¿no? Sí tendríamos que aprender a convivir entre estas generaciones, ¿no? De quienes pues traemos pues años de edad y años de experiencia. Sí. Y quienes están llegando, ¿no? Yo creo que no tendría que estar peleado eso. A mí me preocupa un poco, ¿no? Sí creo, hicimos incluso un programa un poco hablando sobre eso, de cómo de pronto nuevas generaciones llegan como irrumpiendo y queriendo cambiar todo de acuerdo a como a esta mentalidad de la rapidez, de la inmediatez, ¿no? No es que esté mal, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que aprenderles a los jóvenes, pero creo que también esta generación tendría que pausar un poco y también un poco escuchar, ¿no? Lo que pues a las generaciones que traemos experiencia, ¿no? Creo que es difícil. Sí es difícil. El intercambio. Sí es difícil, yo creo que no solamente en el tema del periodismo, no, ¿no? que es lo que me toca a mí, ¿no? Que lo vivo, creo que en muchos círculos está ocurriendo, sí. Sí es difícil, ¿no? Esta comunicación intergeneracional es complicada. Creo que hay que trabajar. O sea, creo que sí hay que insistir en trabajar y en que tenemos que convivir y generar, pues hacer comunidad y pues escucharnos todos y todas, ¿no? Sí me parece que hay un cierto, como que siento de pronto que te preguntan la edad y es ya un motivo como para... En automático. Para separar o decir, bueno, sí. Pues no, ya no puedes pertenecer a un cierto círculo. Ya no somos compatibles. Porque tienes más edad, ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso, ¿no? Sí me preocupa muchísimo, sí creo que tenemos que cambiarlo, sí creo que tenemos que luchar mucho por conservar espacios, pero también por sobre todo, creo que nosotros que lo vemos, sí ver qué hacemos para comunicarnos mejor, ¿no? Que es por donde empezamos. Yo siempre he pensado que ese tipo de dificultad, esas diferencias, ¿no? Que son diferencias generacionales, siempre he pensado que tienen que ver con la infancia de cada uno. No sé, porque nunca me he puesto realmente a investigar acerca del tema, pero siempre sí, de pronto pienso que ese es el gran problema. Estas diferencias, por ejemplo, en el trabajo, cuando no siempre suele ser que el de mayor edad es el jefe. Uh-huh. Y no, por ejemplo, ahora menos. ¿no? Claro, ajá, sí, ahorita no, simplemente lo estamos viendo. Pero cuando se da eso de que el mayor es el jefe, siento yo que se traen esos traumas infantiles. Depende de cómo haya sido la infancia. Digo, esa es mi teoría, muy medio mafufa, ¿no? De que según cómo te haya ido en la infancia, porque inmediatamente, no sé, pienso, si no hay compatibilidad, si hay como no sé, estira y afloja y todo, muy seguramente es porque, no sé, ¿no? Si Beto fuera mi jefe y hubiera ahí raspaduras y todo, a lo mejor lo estoy viendo como, te pareces a mi padre, y yo odiaba, no sé, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas, o a la inversa, también es como, también en muchas ocasiones,
es el paternalismo o el maternalismo, matriarcado. Yo creo que tiene un poco que ver con la cultura del esfuerzo, ¿sabes? Sí. Creo que hay generaciones a las que nos costó mucho más como lograr llegar, y sobre todo a las mujeres, pero y siento que ahora de pronto ha sido como mucho más fácil, y no es que eso esté mal, es que no, sí, efectivamente, como que no estamos muy educados o educadas en eso, y no educamos en eso también, ¿no? En que no todas las cosas no son tan sencillas, y va a llegar un momento en el que no lo van a hacer, y entonces pues el nivel de frustración va a ser duro, pues, ¿no? Y es eso, o sea, creo que siento que como en esta cosa de dar lo que nosotros no tuvimos, ¿no? Cuando educamos, cuando tenemos hijos, hijas, y tenemos este tema de la crianza, un poco cometemos ese error, ¿no? Como de dar mucho y de no educar en que no todo es tan sencillo. Mucho, ¿no? Sí, que no todo es tan fácil, ¿no? Y creo que ayudaríamos mucho más socialmente si educamos diferente, si les decimos, a ver, no todo es tan sencillo, si hay límites, si tenemos que o sea, qué bueno que estés mejor, qué bueno que puedas tener acceso a más cosas, claro, quizá, pero tienes que saber que no todo es tan fácil. Y además una cosa muy importante, y me parece que el error grave de todo esto es que, justo como hablas de pues la frustración que se puede causar al no tener, por inexperiencia, por falta de conocimiento, pero sobre todo por no ser receptivos a la crítica, ¿no? Uy, sí. Porque de alguna manera la posibilidad, la intolerancia a la crítica, sí, en el que, imagínate, en el periodismo, ¿no? Todos estos jóvenes que creen que están haciendo su trabajo perfecto y están usando todo esto que hemos hablado, que se utiliza de una manera, sí, a propósito, pensada desde la cúpula, a veces en medios para manipular desde política y noticias, o crear falsedades sociales, de violencia, de drogas, de cosas feas, que sabes que cuando no hay nota sacan una nota que no tiene nada que ver, ¿no? Para distraer o hacer este tipo de cosas. Pero cuando es creado desde arriba es una cosa, pero cuando el joven que está comenzando se enfrenta a eso y a veces hasta lo acepta simplemente porque es la línea editorial, y aún así hay críticas adversas, pues cuántas veces no hemos visto gente que termina explotando, ¿no? Sí, termina, totalmente. Diciendo que es injusta la vida porque no están en ninguno de los sentidos educados para la crítica, para decir, sí, así no. Sí, totalmente. Yo creo que hay mucho de eso, desafortunadamente. Y pues sí hace falta como, pues yo creo que regresar a las historias, ¿no? Como a salir más a la calle y ver la vida como es, ¿no? Particularmente el periodismo, creo que nos hace mucho más falta como salir más, ¿no? Y realmente tener contacto con las historias. Con la realidad. Y que esas historias tendríamos que estarlas llevando a los medios, que realmente la gente se refleje, que se vea. Por eso también creo que se está perdiendo tanto este consumo de la televisión, ¿no? También que bueno, las generaciones ya son diferentes, ya no les gusta tanto ver televisión, pero yo creo que también no son historias en las que se vean. Y me parece que... Bueno, no sé si de televisión del formato de la televisión de sala. Sí, pero porque bueno, claro. Se consumen totalmente, sí, programas de todo tipo, series. Sí. Sí, o podríamos estar apostando por hacer más reportajes de fondo, más entrevistas de fondo, ¿no? Más temas que lleven a la reflexión, pero de manera entretenida, que no está peleada con la inteligencia, pues. Y eso yo también siempre lo he pensado. ¿Por qué tiene que ser aburrido No. lo que debería ser interesante? Totalmente. ¿No? E importante. Sí. O es que siempre se ha pensado así, un programa cultural. Sí, que tiene que ser serio. Tiene que ser como el de tú. Y cuadrado, sí. No, yo creo que hay que apostar por las historias, y creo que pues como periodistas también estamos obligados, tendríamos que estar obligados y obligadas a eso, ¿no? A salir, a mirar, a
a respirar, ¿no? Sí. Las historias y llevarlas Oye, y a la en pantalla. una programación así de tele abierta, ¿tienen programas burro? O digo, ¿Cómo? no sé cómo. Yo Bravo. lo estoy comparando con la comida, que hay platillos estrella y platillos burro, Ah, sí. ¿no? Que los platillos burro es por volumen, que son los que están soportando al platillo estrella, que seguramente el platillo estrella, no sé, por decir, la langosta, Sí. que es un platillo caro, que lleva ciertos elementos, que también, o sea, es caro, ¿no? Sí, Más costoso, digamos. Y el platillo burro, que es, no sé, Las ¿qué te gusta? noticias. Ajá. No sé, sí, Sí, que son pues- los que van a soportar estos antojos. sí, bueno, gourmet. digamos, nuestros horarios premium, los principales, pues sí los ocupan nuestras producciones originales, ¿no? Ajá. Sí. Lo que es producción original del canal, sí tratamos que lleve los mejores horarios, los mejores días, porque pues es lo que está haciendo el canal, Sí. Que es lo de casa, digamos, Sí. ¿no? O Y- sea, hay cosas que no hace. Sí, no totalmente, entiendo muy sí. bien eso. Ajá. Gran parte de nuestra programación sí viene de producción original, pero no es toda ni es tanta como quisiéramos, no alcanza, Ajá, ¿no? sí. Hacer televisión es muy caro. Entonces, hay una parte que sí es producción original, pero hay otra gran parte que es producción externa, que tenemos a través de convenios o a través de Por ejemplo, las acuerdos. películas. Ajá. Las películas son por convenio, por Ajá. ejemplo, ¿no? O porque nos dan permisos de transmisión. INCINE, por ejemplo, nos da una serie de películas con permisos de transmisión. Y particularmente lo que toca a mi área es justo eso, conseguir Producción programación original. externa, no externa. Ok. Ajá, sí. Ajá. Entonces, lo que hacemos también ahí, pues, es tratar de hacer la mejor curaduría también, ¿no? Ir buscando dónde podemos encontrar programación externa que vaya con la línea del canal, que tenga este servicio, que sea de cultura, que derechos humanos, en fin, infancias. Pertenecemos también a la Red México y a la Red de Televisoras de América Latina, que son las televisoras públicas también de América Latina de México. Entonces, a través de estas otras televisoras también adquirimos programas que no nos cobran, ¿no? Que son intercambios. También otras televisoras públicas nos piden programas a nosotros, ¿no? Ahora Otras Miradas está pasando en el canal 14, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, así, ¿no? Nosotros también pedimos programas a Canal 11, a Canal 22, al Canal 14, y es la única manera, porque todas las televisoras públicas trabajamos así, ¿no? Y radiodifusoras también, ¿no? Con intercambios de materiales, porque si no sería imposible llenar una parrilla de 24 horas. Sí. Y pues no habría dinero que alcanzara. Es muy caro hacer televisión, digo, ustedes lo saben. Ustedes lo saben que han participado en algunas de las series, por cierto, muy exitosas también de Capital 21, entonces es difícil, los equipos de producción tampoco son tantos, ¿no? Particularmente Capital 21 tiene células de producción que no son tan grandes, y que sin embargo, bueno, pues se han hecho esfuerzos importantes, ¿no? Porque antes no había producción original, antes prácticamente todo se adquiría, y ahora incluso en producciones compradas, ¿no? Pues eso era muy caro. Ahora no tenemos, se terminó con eso, no se pueden comprar, digamos, todas las producciones, de pronto se hacen coproducciones, alguna se puede adquirir, pero digamos ya no es el grueso del contenido que tenemos en el canal, ¿no? Ya la mayoría es o producción original o producción que adquirimos a través de convenios. No, pues muy interesante esta plática acerca partiendo de tu programa, te digo que en la que se puede entender casi con peras y manzanas cómo funciona y terminar en el centro de esto que es la comunicación, ¿no? Cómo comunicar temas importantes, sensibles, cómo entender que esto, si fuera con mayor espacio para estas posibilidades, estoy seguro que la televisión, sobre todo, pública y privada, sería vista de otra manera y tendría un éxito que hoy por hoy está en crisis, ¿no? O sea, es una cuestión en la que como negocio queda clarísimo que está en crisis. Sí. Por la falta de
sensibilidad, por la falta de creatividad, por la falta de ética incluso. Y bueno, yo espero que sí nos estén viendo, si no aquí, en tu programa, esta gente, para que se pique la salsa, como dicen, y digan, ah, mira, por ahí va. Es que tiene que ver con la formación de públicos, ¿no? Que, Sí. bueno, depende del programa que se esté presentando y la picada de piedra, porque digo, ahorita dices que ya se está haciendo la tercera temporada, Sí. quiere decir que sí ha tenido el Impacto positivo. Sí, por fortuna sí estamos contentas de ¿En qué horario otras pasa? miradas. Los martes a las 7 de la noche. Ahorita estamos en retransmisiones de la segunda temporada. Empezamos a grabar en agosto, en octubre ya estará saliendo la tercera temporada, pero vamos a estar en los mismos horarios, martes a las 7 de la noche y se retransmite los domingos a las 9 de la noche. ¿No? Pues, Véanlo Ahí les por esperamos, YouTube, como véanlo yo. por favor. Capital 21 También es en una gran YouTube. opción, una gran opción Ajá. de programas de contenido muy, muy interesantes, de contenido social, cultural. Yo no soy adepto a ver noticieros de ningún tipo, ni privado ni de... Ahí es otra situación que no soy muy fan de las noticias en general, pero todo Sí. lo demás me parece un gran trabajo, me parece una labor importantísima en estos momentos, además, como dices, muy politizados, pero que entendiendo de la forma positiva, la politización en los temas en general, bien llevados, pues nos pueden realmente crear un mundo diferente, ¿no? Y mejor. Sí, yo creo que sí, hay que apostar a hacer las cosas diferentes y mejor, sin duda. Sí. Sin duda alguna. Bueno, pero y además hay que decir que próximamente también se va a ver otro programa con ustedes. Bueno, sí, eso es, bueno, estamos hablando de una primicia. Exacto, y qué emoción. De un programa que tuvimos la fortuna de poder coproducir con esta televisora, con Capital 21, como el año pasado también, que hicimos el documental de que se habla cuando ¿de se qué hablamos habla, Cuando hablamos de jazz. Fue el y en año esta pasado. ocasión, bueno, pues les puedo decir solamente el tema, que me parece fundamental, porque trata de, para nosotros, muy importante, porque partiendo del convite, que se habla de comida y de música, ya hablamos de música, ahora vamos a hablar de comida, o de cuando no hay comida, ¿no? De cuando no hay comida. Sí, entonces, pues espérenlo pronto. Próximamente habrá más Sí. información sobre eso. Sí, No, pues muchas felicidades por todo, por sus espacios, por su lugar tan lindo, porque siempre estamos muy, muy agradecidos y agradecidas por su calidez. Muchas gracias. No, No, muchísimas hombre, gracias, pues Oli. aquí, Olimpia Velasco. Mora. Y bueno, pues el tiempo es implacable Gracias. y se ha acabado esta Sara, por más que nos tocó la chicharra hace rato, no la pelamos, pero bueno, el tiempo se acabó. Pues Sara Rangel en los controles, Elina Aguilar en mi coproducción. Yo soy Alberto Aguilar. Oli, bienvenida, y ya sabes que nos interesa mucho Muchas poder platicar gracias. contigo y que la gente sepa que ese programa que llevas, igual que en general la televisora de Capital 21 es una opción. Es una buena opción, sí. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, de corazón, muchas gracias. Pues buenas tardes. ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar. ¿Qué hay en la nevera? Con Alberto Aguilar. ¿Qué hay en la nevera?